Evangelio según San Mateo. Tomó Jesús de nuevo la palabra y les habló en parábolas. Les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos con este encargo: decid a los invitados: mirad, mi banquete está preparado. Ya han sido matados mis novillos y animales cebados, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. El rey, enojado, envió sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a las cruces de los caminos e invitad a la boda a cuantos encontréis. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Cuando entró el rey a ver los comensales, vio allí a uno que no tenía traje de bodas. Le dijo: amigo, ¿por qué has entrado aquí sin traje de bodas? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra. Así que enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no estás sujeto a nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al Señor o no? Mas Jesús, adivinando su malicia, dijo: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Él les dijo: ¿de quién son esta imagen y la inscripción? Respondieron: del César. Entonces les dijo: pues lo del César devuélvanselo al César, y lo de Dios a Dios. Al oír esto quedaron maravillados y dejándole se fueron. Aquel día se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo: si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de aquel, para dar descendencia a su hermano. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo y con el tercero, hasta los 7. Después de todos murió la mujer. Entonces, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Jesús le respondió: estáis en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios, pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente se maravillaba de su doctrina. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo
Entonces uno de ellos le preguntó, con ánimo de ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él les dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión: ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Respondieron: de David. Díceles pues, ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Entonces, si David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie fue capaz de contestarle nada, y desde ese día ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no teméis su conducta, porque dicen y no hacen, atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los demás. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Le gusta ocupar el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que ensalce será humillado, y el que se humille será exaltado. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a la gente el reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis, pero además impedís el paso a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo de condenación en doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si uno jura por el santuario, eso no es nada, mas si jura por el oro del santuario, queda obligado. Qué necios sois y qué ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Y también si uno jura por el altar, eso no es nada, mas si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Qué ciegos estáis. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué hace sagrada la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el santuario, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y habéis descuidado lo más importante de la ley, la justicia
la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, para que también por fuera quede pura. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así sois también vosotros, que por fuera aparecéis justos ante los demás, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de maldad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Diciendo esto, atestiguáis contra vosotros mismos, pues confirmáis que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Serpientes, razas de víboras, ¿cómo vais a escapar de la condenación de la gehenna? Por eso pienso enviaros profetas, sabios y escribas. A unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que se os pida cuentas de toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Os aseguro que todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que asesina a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Salió Jesús del templo, y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos para mostrarles las construcciones del templo. Pero él les respondió: ¿veis todo esto? Pues os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, ni una que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y les dijeron: dinos cuándo sucederá esto, y cuál será el signo de tu venida y del fin del mundo, el comienzo de los dolores. Jesús les respondió: mirad que no os engañe nadie, pues vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oréis también hablar de guerras y rumores de guerras, pero no os alarméis. Es necesario que esto suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos, y todo esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. Entonces os entregarán a los torturadores y os matarán, y seréis odiados de todos los paganos por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos,
y al ir creciendo gradualmente la maldad, la caridad de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando veáis pues el ídolo abominable anunciado por el profeta Daniel, erigido por el lugar santo, entonces que huyan a los montes los que estén en Judea, y el que esté en el terrado, que no baje a recoger las cosas de su casa, y el que esté en el campo, que no regrese en busca de su manto. Ay de los que estén encintas o criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, como no hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haberla. Y si aquellos días no se acortasen, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos se acortarán aquellos días. Entonces si algunos dicen, mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes signos y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho. Así que si os dicen, está en el desierto, no salgáis, está dentro de la casa, no lo creáis, porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpeará en el pecho todas las razas de la tierra, que verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta, y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos al otro. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque del mismo modo que en los días que precedieron al diluvio la gente comía, bebía y tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Habrá dos mujeres moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le abriesen un boquete en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente
a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Os aseguro que lo pondrá al frente de toda su herencia. Pero si el mal siervo, aquel dice para sus adentros, mi Señor tarda, y se pone a golpear a sus compañeros, y come y bebe con los borrachos, volverá el Señor a aquel siervo el día más inesperado y en el momento más imprevisto lo separará y le señalará su suerte entre los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, llevaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardaba, se adormilaron todas y finalmente se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: ya está aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y dispusieron sus lámparas. Las necias dijeron a los prudentes: dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron: no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a los siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio el que había recibido 1 fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero en su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se llegó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, ya has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el de los 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recogiste donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui a esconder bajo tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haber entregado mi dinero a los banqueros. De ese modo, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadle a las tinieblas de fuera.
Allí será el llanto y el rechinar de los dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo o te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el Rey les dirá: os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de tu izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, anduve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, cuando te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá: os aseguro que cuando dejáis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejáis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna.